Comenzamos con la clase del día de hoy y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se le conoce con el nombre de gases, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces vamos a ver qué actividades tenemos preparados para ustedes. Primero tenemos una activación de presaberes con un proceso experimental. Después la explicación de nuestro tema viendo las dos leyes, seguido de una solución de ejercicios y por último nuestra actividad de cierre. Vamos a iniciar con nuestra clase con este proceso experimental. Para este día entonces vamos a platicar sobre lo que son los gases. Específicamente vamos a hablar de la ley de Charles y de Gay-Lussac. Y entonces vamos a empezar con la activación de nuestros presaberes y para ello les voy a invitar a que observen algo que tengo por acá. Aquí tengo yo un recipiente en donde tengo agua fría. Le agregué unos cubitos de hielo para que esté bastante frita. Y si ustedes se dan cuenta, tengo acá un globo. Por otro lado, también tengo un recipiente en el que tengo agua así bien calientita que acabo de sacar de aquí de la estufa. Entonces, ustedes podrán observar que el globo está ahorita a un tamaño. Entonces, vamos a observar qué es lo que pasa. Bien, ahí saca el humito el agua. Vamos a observar qué es lo que pasa con el globo cuando yo lo introduzco dentro del agua caliente. Yo lo voy a sacar en un momentito y ustedes se darán cuenta que lo que pasó. Pero por ejemplo, yo que tengo el globo me doy cuenta que puedo sentir que el globo se está calentando bastante. No se va a reventar. Pero ahorita que lo saqué, si ustedes lo pueden observar, si ustedes lo observan, el globo aumenta su tamaño. No sé si lo logran observar bien, pero sí aumenta en una porción mínima su tamaño. Quiere decir que el volumen del globo aumentó. Y ahora, si este mismo globo yo lo paso para el agua frita que tengo acá, vamos a observar que ustedes me van a decir qué es lo que van a observar del globo. ¿Sí? Yo acá ya lo metí en esta agua que tiene cubitos de hielo. Y ya se puso heladito el globo. Entonces, al sacar el globo, ¿qué es lo que ustedes observan? Muy bien, ¿verdad que el globo regresó al tamaño que tenía al inicio? Entonces, ¿qué es lo que afectó en el volumen del gas de este globo? ¿Alguien que me puede responder? Muy bien, ¿verdad que la temperatura fue el factor que afectó en el volumen del globo? Empezamos entonces con el desarrollo del tema y para ello entonces vamos a recordar lo que son dos conceptos importantes. El primero es ¿qué es presión? Vamos a ver entonces lo que es presión y lo vamos a leer acá. Aquí dice: se define como la fuerza por unidad de área. La presión de un gas es igual a la fuerza que ejerce sobre las paredes del recipiente dividida por el área de la superficie del recipiente. Y también vamos a ver entonces nuestro siguiente concepto y es sobre la temperatura absoluta. Esto ya lo hemos visto anteriormente, así que solo vamos a recordar. Y vamos a ver entonces qué es una temperatura absoluta. La temperatura absoluta, en la temperatura absoluta vamos a ver que es la escala Kelvin. Y la vamos a comparar con lo que es la escala Celsius, que es la que comúnmente utilizamos nosotros. Y vamos a ver entonces que el cero absoluto en la escala Kelvin está dada por 0 Kelvin, mientras que en la escala Celsius está por menos 273.15 grados centígrados. El punto de congelación del agua en la escala Kelvin corresponde a 273.15 Kelvin y en la escala Celsius a 0 grados centígrados. El punto de ebullición del agua en la escala Kelvin es igual a 373.15 Kelvin y en la escala Celsius es igual a 100 grados centígrados. Ahora veamos la relación que hay entre los grados Celsius y los Kelvin. Y esa relación la podemos ver en la siguiente ecuación, donde T mayúscula representa los Kelvin y es igual a la T, que si ustedes se dan cuenta, esa T es minúscula y representa la temperatura
en grados centígrados más 273.15 grados centígrados. La ecuación muestra que para convertir una lectura de temperatura en grados Celsius a Kelvin se tiene que agregar 273.15 a la lectura. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos dando los ejemplos. Veamos ahora entonces que la ley de Charles y Gay-Lussac hace la relación temperatura-volumen. Esta ley dice que el volumen de un gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces lo podemos ver en esta imagen, que a medida que aumenta la temperatura, también aumentará el volumen. Y eso está representado en esa gráfica. Y ese es el primer dato que no debemos de olvidar al momento de aplicar esta ley. Ahora entonces veamos cómo lo podemos aplicar matemáticamente, o sea, cómo expresamos esto matemáticamente. Matemáticamente entonces esto está representado por una constante. La constante está representada por K, lo que significa que, por ejemplo, al estar en una experimentación, vamos a tener al inicio lo que es un volumen 1 y una temperatura 1, y esto nos dará como resultado una constante 1. Pero en el proceso de la experimentación vamos a agregar un volumen, entonces sería el volumen 2, y por ende, al tener un volumen 2, la temperatura también va a cambiar, lo que nos hará tener una temperatura 2 y que será igual a una constante 2. Entonces, si K1 es igual a K2, de esa manera podemos obtener la expresión matemática que ahora estamos viendo. La fórmula de la ley de Charles y Gay-Lussac está representada de la siguiente manera. Volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Pero ¿cómo aplicamos esta fórmula? Ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. El primer ejemplo dice: un volumen de 36.4 litros de metano gaseoso se calienta de 25 a 88 grados centígrados a presión constante. ¿Cuál es el volumen final del gas? Para ello, entonces, para poder resolver este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a separar las condiciones iniciales del problema y las condiciones finales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? La primera temperatura que nos están dando es la de 25 grados centígrados. Y el primer volumen que nos está proporcionando el problema es 36.4 litros. En condiciones finales podemos ver que la temperatura final es de 88 grados centígrados y que el volumen lo desconocemos porque es lo que nos está diciendo el problema que nosotros debemos encontrar. Entonces, veamos lo que dice la fórmula. Ya vimos que la fórmula dice que volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Pero el problema nos está pidiendo el volumen final. Por lo tanto, entonces tendremos que despejar volumen 2. Al despejar volumen 2, tenemos entonces que volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido la temperatura 1. Pero para poder encontrar la temperatura, recordemos que al inicio vimos lo que era la temperatura absoluta y vimos la relación que había entre los grados centígrados y los Kelvin. Y una de las cosas importantes de esta ley es que no vamos a manejar la temperatura en grados centígrados, sino que en la temperatura absoluta, que serían los Kelvin. Entonces convertiremos los grados centígrados en Kelvin. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la temperatura 1, lo vamos a hacer sumando los 25 grados centígrados más los 273.15 Kelvin, que nos dará igual entonces a 298.15 Kelvin. Si ustedes se dan cuenta, ya no estamos manejando los grados Celsius, sino que ahora la temperatura está dada en la temperatura absoluta, que son los Kelvin. Para la temperatura 2, 88 grados más 273.15, que nos dará
igual a 361.15 Kelvin. De esta manera ya podemos introducir estos datos en la fórmula que tenemos ya despejada. Nuestro volumen 1 sería 36.4 litros por nuestra temperatura 2, que ahora es 361.15 Kelvin. Esto dividido en 298.15 Kelvin. Al hacer esta operación obtendremos nuestro volumen 2 y nuestro volumen 2 es 44.09 litros. ¿Qué podemos observar nosotros en nuestro resultado? ¿Será que el volumen aumentó o el volumen disminuyó? Nosotros vemos las condiciones iniciales del problema y las finales. Vamos a observar que el volumen 2 aumentó. ¿Y por qué aumentó el volumen 2? ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Nos dice que, que si la presión aumenta, el volumen también lo hará. Entonces, aquí vemos que si nosotros nos damos cuenta, la temperatura aumentó y entonces por eso fue que nuestro volumen también aumentó. O sea, sí está bien relacionado a lo que establece esta ley. Entonces, cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Es decir, que por un instante se va a producir un aumento de la presión en el interior del recipiente y esto hará que el volumen aumente. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen de la temperatura siempre tendrá el mismo valor. Continuamos entonces ahora con el siguiente punto de nuestra clase. Y ahora entonces vamos a ver la ley de Charles y Gay-Lussac en la vida cotidiana. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo podemos observar las aplicaciones de esa ley con cosas que quizás muchas veces hemos visto y no hemos hecho la relación, quizás porque desconocíamos que era esta ley, pero ahora que ya la conocemos, podemos entonces asociarlo con situaciones de la vida cotidiana. Y la primera, por ejemplo, es el uso de la presión y la autoclave. La autoclave es algo similar a la olla de presión que se usa mucho en lo que es el campo de la medicina para esterilizar productos de todo lo que es material quirúrgico. Eso es una de las primeras aplicaciones de esta ley en la vida cotidiana. También tenemos lo que es un globo aerostático, porque, o sea, ustedes se han dado cuenta, alguna vez ustedes han visto uno de estos globos, nos vamos a dar cuenta que a medida que se le pone más temperatura o más fuego al globo, se va a ir inflando más y es donde va a ir subiendo más, va a ir obteniendo más altura. Y la otra situación de la vida cotidiana donde podemos observar esta ley es al momento en que falla un cohete o un cuetillo, como ustedes le quieran llamar, que usamos aquí nosotros para, por ejemplo, para lo que son las fiestas de fin de año, ¿verdad? Que es donde más se utiliza. Eso es un claro ejemplo entonces de la aplicación de esta ley en la vida cotidiana. Ahora entonces tendremos nuestro cierre. Y entonces vamos a ver, yo quiero que ustedes me den un ejemplo de esta aplicación para la vida cotidiana, un ejemplo que no sea uno de los que ya mencionamos. Con lo que hemos explicado, alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de eso. Creo que podría ser cuando hervimos leche, que aumenta su volumen, pero se mantiene la misma presión. Muy bien. Bueno, entonces, esto ha sido nuestra clase. Espero que sí haya podido quedar claro lo que es esta ley, de una de las más importantes dentro de lo que es el estudio de los gases, que es un tema muy importante en el área de química para comprender muchos temas que estaremos viendo más adelante.